Buenas tardes, nosotros somos integrantes del semillero en didáctica de la matemática SEDIMA, perteneciente a la Facultad de Ciencias Básicas y Ciencias de la Educación. Desde el semillero y como uno de los resultados del proyecto de investigación denominado Transformaciones en las prácticas de enseñanza que llevan al desarrollo de habilidades en la básica primaria, se finalizaron los 3 trabajos de grado que se mostrarán a continuación, los cuales revelan los cambios logrados en la enseñanza de 3 docentes, una de primero, una de segundo y una de tercero, a partir de la implementación de una unidad didáctica basada en la metodología de indagación. Aunque la metodología de indagación surgió inicialmente para la enseñanza de las ciencias naturales, nosotras fuimos capaces de ponerla al campo de la enseñanza de las matemáticas y al mismo tiempo ponerla a dialogar con la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brusson. Los contextos en el que se desarrollaron las investigaciones fueron 3 instituciones educativas públicas, 2 de la ciudad de Pereira y una del municipio de Quebradas, Risaralda, Colombia. Estas instituciones fueron escogidas al azar y contaron con el permiso de los directivos para desarrollar las 3 propuestas de estructura aditiva en el grado primero, longitud y superficie en el grado segundo y estructura multiplicativa en el grado tercero. Nuestro problema de investigación surge como consecuencia de los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, las pruebas PISA y las pruebas SABER, aplicadas a los estudiantes de media y básica, en la que Colombia ocupó los últimos lugares. Cuando se estudian las preguntas planteadas en dichas pruebas, se evidencia que tienen relación con situaciones, problemas y a su vez con el contexto de los estudiantes, que para llegar a la solución no se requiere de la aplicación de procesos algorítmicos y repetitivos, siendo estos los más privilegiados para la enseñanza en las aulas colombianas. A pesar de los grandes esfuerzos y propuestas surgidas a lo largo de la historia en el mundo, parece que se quedará solo ahí, porque plantean metodologías activas en donde se debe involucrar al estudiante como un proceso activo dentro de la enseñanza y el aprendizaje, siendo él el responsable y además vinculándolo y comprometiéndolo con su aprendizaje. Lo anterior nos motivó a buscar propuestas de solución que llevaran al docente a reflexionar sobre sus prácticas en el aula, y esto nos permitió la formulación de la pregunta de investigación. ¿Cómo influye la aplicación de una unidad didáctica basada en la metodología de indagación en la práctica docente? Dentro del desarrollo del proyecto se construyeron 3 unidades didácticas por grado, una para primero, otra para segundo y la última para tercer grado, siendo estas las aplicadas por 3 docentes diferentes en instituciones educativas de Dos Quebradas y Pereira. La unidad didáctica que realizamos en grado tercero se realizó alrededor de una temática del circo, en los cuales evidenciamos algunas situaciones que se dan dentro de este y fuera de este, con personajes como los malabaristas, las bailarinas, los payasos, las ventas, la realización de eventos. Todo esto giró alrededor de la temática o el objeto matemático como tal de la estructura multiplicativa, donde en las actividades que planteamos los estudiantes debían hacer sumas reiteradas, agrupaciones, reparticiones, multiplicación, división. A la ciudad de Pereira llegará el Circo Nuevo Sol y este circo contará con malabaristas, payasos, acrobacias, entre otros, y además habrá atracciones mecánicas. Los niños, las niñas y los adultos podrán alimentarse de acuerdo a los productos que venden allí, como caramelos y algodones de azúcar. El dueño del circo está preparando toda la función para el día viernes. Por eso les pido a los malabaristas organizar todas las pelotas para el show y así lograr que todos participen en la función. Las pelotas son las que se muestran en este lado. Bueno, entonces aquí tenemos esta consigna. ¿Cuántas pelotas corresponderán a cada malabarista teniendo en cuenta estas pelotas de acá de la bolsa? Entonces uno de los materiales concretos que se pretendieron mostrar o reflejar en los estudiantes fueron estas. Entonces se pretendía que los estudiantes contaran la cantidad de pelotas que había dentro de la bolsa y las repartieran a su vez entre estos malabaristas que que les habíamos planteado. Como respuesta, entonces teníamos que 4 pelotas le correspondían a cada malabarista, ya que habían 4 malabaristas y 12 pelotas. Con esta actividad lo que quisimos fue darles a los estudiantes un gráfico en los cuales se representaban las ventas del vendedor de los helados del día 1 y 2.
En esta no le presentamos una situación, problema como tal, sino que les pedimos que crearan ellos con esta información una situación en la cual pudieran mostrar o contar las ventas que se habían dado y contarle al dueño del circo sobre esas ventas y darles una explicación. Entonces vemos cómo con esta actividad fortalecemos y queremos desarrollar esa habilidad de formular, la cual mi compañera nos va a contar y nos va a especificar de qué se trata. Bueno, aquí también tenemos otra de las actividades que fueron planteadas en esta primera sesión y era: mientras salían del circo, Sofía y su mamá vieron un vendedor de patos de peluche. La mamá de Sofía quiso comprar los peluches como recuerdo del circo para su hija y sus primos. La consigna dice: ¿qué precio tienen todos los patos de peluche si cada uno cuesta 238 pesos? Utiliza las tarjetas de los números para hallar la respuesta a la pregunta de la imagen y selecciona cuál de las siguientes opciones es la correcta. ¿Qué se pretendió? Con esto los estudiantes debían formular o resolver esta situación también representando los números y representando las operaciones que ellos debían hacer, el valor de cada uno de los patos con estas fichas, con estos números que tenían acá, y a su vez se les entregaban los signos o los que ellos y utilizaban los signos que utilizaban, que creían conveniente. Entonces, otra de las consignas decía: si el vendedor de patos de peluche tuviera 3 patos más y la mamá de Sofía quisiera comprarlos todos, ¿qué cambios tendrían en la respuesta anterior? Aquí pues ellos debían manifestar los cambios que tenían de acuerdo a la respuesta anterior que habían obtenido con la ayuda de cada una de estas tarjetas. Entonces vemos cómo se manifiesta una de las habilidades que ya habíamos mencionado en esta actividad. Retomando los planteamientos de Amador, Sánchez y Rojas del 2015, quienes nos establecieron unos roles del docente y del estudiante en esta metodología de la indagación, decimos que el docente adquiere un rol como facilitador o guía del proceso de aprendizaje y los estudiantes adquieren un rol activo de su propio proceso de aprendizaje, donde se dice que hay una construcción del conocimiento de manera social. Teniendo en cuenta todo lo que venimos mencionando hasta el momento, todas las unidades didácticas que fueron abordadas en este proyecto, que se plantearon en este proyecto, estuvieron fundamentadas en la metodología de la indagación. Esta metodología tenemos que tener en cuenta que fue diseñada para ser trabajada en el área de ciencias naturales, pero en este caso la quisimos trabajar en el área de matemáticas. Cuando hablamos de resolver, según el Ministerio en los estándares básicos del 2006, nos dice que hace referencia a resolver situaciones problema, en los cuales se genera en esos estudiantes una actitud mental perseverante para resolver estos, para encontrar resultados, para verificar esos resultados, para modificar ciertas condiciones que se les dan o incluso para hacer otras situaciones, en este caso sería formular. Durante el proyecto realizamos grabación de las prácticas de los docentes participantes antes y durante la implementación de las unidades didácticas, con el fin de analizar esta información e identificar los cambios generados en estas prácticas de los docentes. Propiamente, en el docente participante de grado tercero, logramos identificar cómo se pasaron de problemas matemáticos a situaciones problema, que generaban que los estudiantes buscaran información y realizaran una serie de procesos para llegar a las respuestas. Y esto gracias a que los estudiantes conocían el propósito de sus acciones. Además, se les solicitaba explicación de los procesos, más no estaban tan preocupados por esos resultados que se habían generado. Además, cabe resaltar que el acompañamiento que se realizó, la guía y orientación, fue un trabajo en equipo, en los cuales se tuvo en cuenta los aportes, las reflexiones generadas por los estudiantes para realizar una interacción constante entre los estudiantes con el docente, y esto permitió generar una interacción positiva con el conocimiento. La unidad didáctica para el grado segundo se basó en la temática del Parque Ucumarí. Este tema surgió con la intención de dar al docente un contexto propicio para enseñar los objetos matemáticos, longitud y superficie, y al mismo tiempo para fomentar destrezas en el docente de manera que desarrollara la habilidad de razonar en sus estudiantes.
Esta unidad, al igual que la anterior, estuvo conformada por 5 sesiones de clase, de las cuales la docente aplicó 3 en un total de 6 observaciones. Todas las clases siguieron un desarrollo lógico y un hilo conductor a partir de la temática propuesta, y cada una de las clases estuvo estructurada a partir de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, las cuales esperaban que se evidenciaran en el desarrollo de la clase matemática del docente. La pregunta problematizadora que guió el desarrollo de todas las clases estaba estructurada a partir de una preocupación que tenía el alcalde de Pereira sobre los animales que habitaban en el zoológico Matecaña. Él veía que los animales no vivían en unas condiciones muy propicias para ellos, entonces decidió aprobar la construcción de otro parque que sería el Parque Cumari. Sin embargo, al observar los planos, él vio que las condiciones no eran tampoco muy propicias. Vio que no estaban acordes a la edad, al hábitat, a la alimentación o al tamaño de los animales. Por eso, decidió pedir ayuda a los estudiantes del grado segundo. Para este docente, aplicar la metodología de indagación en su enseñanza del área de las matemáticas fue beneficioso en varios aspectos. El primero de los aspectos es que se evidenció por parte del docente una mayor implementación de las situaciones problema. Él partía de esas situaciones para dar un contexto general a su clase y para desarrollar el conocimiento de todas las clases. Y esas situaciones problemas fueron utilizadas en la fase de acción propuesta por Guy-Brousseau. El segundo aspecto es que se evidenció que el docente utilizó el contexto propuesto para el desarrollo de la unidad, que era el Parque Cumari. De esta manera se demuestra que él desarrolló sus clases desde un contexto real o desde un aprendizaje contextual que le permitía a los estudiantes dar un sentido al aprendizaje que estaban construyendo. El tercer aspecto es que el docente desarrolló la fase de validación propuesta por Guy-Brousseau, en la cual permitía a los estudiantes retroalimentar los saberes construidos durante la clase, con salidas al tablero o con preguntas, lo cual no hacía en las clases anteriores de matemáticas. Otros de los aspectos que se evidenciaron es que el docente fue capaz de recuperar clase a clase los saberes previos construidos. Aparte de eso, permitió socializar los trabajos, reconoció la participación de los estudiantes en todas las clases y fomentó el trabajo colaborativo. Si bien los cambios no fueron muchos en el sentido cuantitativo, sí se evidenció que la metodología de indagación aplicada al campo de la enseñanza de las matemáticas permitió al docente mejorar el desarrollo de su clase y retroalimentar las mismas. La unidad didáctica para el grado primero, por ser aplicada en el mes de agosto, se planteó bajo el contexto de las cometas y como temática la estructura aditiva. El problema que dirigió la propuesta fue: don José, el dueño del almacén más grande de Dos Quebradas, realizó un pedido de cometas a una tienda en el país de Panamá. El pedido fue enviado en un container con muchas cosas, en especial cometas, porque como ya se acerca el mes de agosto, que es el mes de los vientos, él quiere vender mucho, pero como el pedido fue tan grande, todo viene revuelto y por la cantidad se han roto algunas cometas. Se realizan 5 sesiones de clase, donde todas tienen que ver con cometas. Los niños y niñas deben realizar el inventario propuesto, seleccionar, agrupar, desagrupar, comprar y vender los materiales para las cometas y por último elaborar una cometa de hechos. Uno de los propósitos de la unidad didáctica fue brindarle al docente la posibilidad de realizar actividades donde involucrar a los estudiantes con la vida cotidiana. Durante el desarrollo de la investigación, transformaciones de prácticas docentes que llevan al desarrollo de habilidades matemáticas en la básica primaria, se llegaron a varias conclusiones. Las mismas desprenden de actividades que se hicieron antes y durante la implementación de unidades didácticas. Antes, en una observación no participativa, las estudiantes integrantes del proyecto grabaron las clases que las docentes hacían en sus aulas, clases de matemáticas. En otra observación no participante, las estudiantes grabaron a las docentes cuando se estuvo implementando las unidades didácticas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mirar cuál había sido la apropiación y los cambios que las docentes hubieran podido tener en su enseñanza de la matemática al implementar unidades didácticas fundamentadas en la metodología de la investigación, de la indagación y en las situaciones didácticas de Brousseau. Las transformaciones de las prácticas docentes o las reflexiones de las mismas y análisis se hicieron desde 3 categorías: secuencia didáctica, competencia científica e interactividad.
Desde la secuencia didáctica que está relacionada con la pregunta ¿qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructuran? Desde 5 categorías, como se observan, pudimos darnos cuenta que la mayor apropiación y los cambios que ellas tuvieron fue en los ritmos de la clase, los momentos de la misma y la orientación explícita de la actividad. Las docentes, cuando ya implementaron las unidades didácticas, se veía que su clase estaba direccionada desde otros escenarios, teniendo en cuenta los momentos de la misma para que el estudiante fuera protagonista y se involucrara con las actividades y con su proceso de enseñanza. Asimismo, en la competencia científica, no es competencia científica de los estudiantes, sino la competencia científica del docente, entendida como la solidez y suficiencia que ella tiene tanto del conocimiento matemático como didáctico. Aquí, como se observa, hubo mayor apropiación de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades matemáticas, que fue razonar, resolver problemas y formular, y en la adecuación de los saberes. Adecuación de saberes que, si bien el nombre suena conductista, esta adecuación de saberes tiene que ver con las actividades dirigidas, organizadas y sistematizadas para que los estudiantes puedan hacerse partícipe de ellas y por tanto sean protagonistas de su aprendizaje. Por último, en la categoría interactividad, que se relaciona con las relaciones que surgen en el aula, relaciones en este caso alumno-docente, docente-docente y estudiantes y estudiantes. Actividades que tienen que ver o que promovieron el trabajo colaborativo, que promovieron el trabajo en clase y también la autonomía de los estudiantes para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de estrategias de las actividades propuestas, ya que al desarrollar las unidades o haberlas planeado desde las situaciones didácticas de Brousseau, siempre se partieron de situaciones problemas que le permitieron al estudiante contextualizar conceptos, llegar a la construcción compartida de conocimientos para que ellos pudieran ser partícipes, tuvieran un rol activo en el aprendizaje. Así las docentes, al implementar las unidades didácticas y observarla desde las 3 categorías que acabamos de describir, nos pudimos dar cuenta que previa capacitación de las unidades, la metodología de la indagación y las situaciones didácticas de Brousseau, las docentes pudieron tener un rol de guía, un rol de orientador del proceso y no solo conducir el mismo, sin querer decir que ellas se apartaron, solo que el mayor protagonismo estuvo centrada en los estudiantes. Ese protagonismo que los llevó a proponer situaciones, estrategias, y aquí nosotros vemos que esas situaciones y esas estrategias para solucionar actividades y las situaciones planteadas, nos pudimos dar cuenta que efectivamente puede haber un diálogo o una relación dialógica entre esas 2 teorías, las situaciones didácticas de Brousseau, la metodología de la indagación, plasmadas en unidades didácticas, que es la planeación de la clase para llevarlas al aula, y vemos los resultados que ya las estudiantes acabaron de describir anteriormente en cada una de las unidades que se hicieron en los diferentes grados, primero, segundo y tercero. También nos pudimos dar cuenta que las clases fueron desarrolladas en su gran manera, en gran medida, en la mayor parte del tiempo, con actividades que el estudiante estaba realizando, no solo, sino en manera colaborativa y apropiándose de los conceptos. Estas son, a grosso modo, las conclusiones a las que nosotros podemos llegar, diciendo entonces que cuando las docentes que participaron de la investigación realmente se comprometieron con la misma y tuvieron la capacitación de la metodología de la indagación
situaciones didácticas de Brousseau y la planeación de unidades didácticas, estas docentes tuvieron unos cambios importantes, mostraron apropiación de estas metodologías y por tanto la enseñanza se hizo diferente.